tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución. Bien, este es el discurso que acaba de dar Pedro Castillo. Yo mencionaba anoche, también teníamos esa declaración donde él decía que no era corrupto, que era inocente, que no quería manchar el apellido de sus padres. Sin embargo, claro, ahora ha salido a hablar con esta alocución ahí dentro del Palacio de Gobierno en Lima, diciendo entonces que él va a disolver el Congreso. Son 130 personas las que componen el Congreso de Perú y por lo tanto ya está toda la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir en este país con un nuevo momento muy tenso a nivel político. Ya hemos visto cómo los últimos mandatarios han ido cayendo por distintos casos de corrupción. Sí, bien impresionante lo que pasa con Perú. Malo por su pueblo, por su gente, pero tampoco es bueno para la región tener este nivel de inestabilidad. Son nuestros vecinos, además, ¿verdad? Tenemos inversiones en común, tenemos compatriotas allá. Pero cuéntanos, ¿cuál es el grado de apoyo que todavía tiene el sector del presidente Castillo, al menos? No, tal vez no él, pero su sector. Porque también así podemos vislumbrar qué es lo que puede pasar en las próximas horas. Si tiene muy poco respaldo, es probable que no pase mucho. Pero ¿cómo es el panorama? Exactamente, mira, es un punto muy interesante. Recordemos que Pedro Castillo llegó al poder en Perú siendo un outsider. Él estaba fuera de la política, él era un maestro, un hombre de campo, un profesor, y por lo tanto, él no tenía un partido político tan importante dentro de Perú. Finalmente, él fue haciendo esta coalición de izquierda dentro de la nación sudamericana y se ha echado ahí muchos partidos políticos del centro, de la derecha peruana, en su contra. Ahora, la facción que él queda es bastante reducida. De hecho, ha tenido muchos enfrentamientos con distintos líderes políticos de Perú, entre ellos Vladimir Cerrón, que era el presidente de su mismo partido. También han terminado peleando en el último tiempo, es decir, ya la aprobación y también el margen de apoyo político ha ido reduciendo considerablemente para Pedro Castillo. Por eso muchos decían que él probablemente no iba a terminar su gobierno, que iba a ser destituido, sino ahora, probablemente en un momento después. Bueno, tenemos más repercusiones de algunos congresistas aquí en Perú. Dice: habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía y Finanzas. Kurt Burneo, parte también del gabinete de Pedro Castillo, que también hemos visto ha sido que ha durado muy poco. 80 cambios de ministros ha tenido Pedro Castillo en tan solo un año y medio de gobierno. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que estamos siendo testigos de horas cruciales en Perú, porque, como tú lo describes, con un presidente que ya tenía una base muy exigua de apoyo cuando llega al gobierno, que ya le queda muy poco de ese ya pobre apoyo, yo no sé cuántas horas va a durar este gobierno de excepción. Probablemente muy poco, porque podrían haber manifestaciones populares en las calles que finalmente hagan caer al gobierno. Hay que decir que Pedro Castillo, no solamente él ha sido vinculado a casos de corrupción, también su esposa, que ha ido a declarar ante la justicia, y también la hermana de su esposa han ido a declarar, porque se especula de que la familia presidencial en Perú habría dado contratos con el Estado a cambio de coimas. Esa es la gran acusación. Además, hay también una denuncia paralela contra Pedro Castillo, donde se le acusa de traición a la patria por haber ideado la fórmula de darle mar a Bolivia a través de un referéndum. Tenemos aquí ya la portada del diario El Comercio, que mira... Uno de los principales diarios de... Uno de los principales, y mira, golpe de Estado, ya lo han calificado así también los medios de comunicación. Pedro Castillo anuncia entonces el cierre del Congreso. Y tenemos también otra gráfica que quiero mostrar aquí de otro diario peruano que se llama La República, que en la mañana, cuando veíamos que se venía esta votación, mira lo que titulaba: renuncie, presidente Castillo, que es poco habitual que la prensa también dé este tipo de señales, pero ya entendiendo la convulsión que se venía. Y para entender de parte de quién, ¿no? El Comercio y La República son diarios normalmente, ¿cuál es oficialista, cuál es de oposición? Hacia centro-derecha. Ya. Centro-derecha. Ya, perfecto. Claro, más prudente el llamado de La República y hoy día El Comercio ya asumiendo que este es un golpe de Estado.
fíjate cómo la corrupción ha hecho noticia en las últimas horas. Lo que conocimos ayer de la vicepresidenta argentina. Exacto. Ahora lo que está pasando con el presidente peruano que ahora toma la decisión de disolver el Congreso. 6 presidentes en Perú están siendo investigados, han ido a la cárcel o han sido ya condenados por casos de corrupción. Los voy a enumerar. El caso de Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y ahora Pedro Castillo. Todos después de los años 90, hay que sumarle Fujimori, también acusado de corrupción. Sí, hay que ver cómo va a reaccionar el mundo político peruano. No solamente la oposición, escuchábamos ahí las declaraciones de los opositores que son un poco esperables, pero de lo que era o lo que fue el oficialismo, sí. ¿Y cómo se van a coordinar para tener una reacción? ¿Van a aceptar esto del gobierno de excepción? Pero mira, Gonzalo, lo que estamos viendo aquí en esta imagen a la izquierda de mi pantalla es una manifestación a favor del presidente. Él todavía sigue manteniendo un amplio apoyo, sobre todo en sectores populares, que ven en su figura un hombre que iba a renovar la política viniendo desde afuera, no de los partidos políticos tradicionales, siendo un obrero, un hombre justamente de campo. Tenemos más reacciones desde el Congreso de Perú y escuchamos las palabras ahí de este parlamentario. Sí o sí, esto es un delito, es una ruptura del orden constitucional. Nadie puede estar de acuerdo con ella. Ahora van a tener que cambiar su manera de pensar porque están defendiendo la democracia, si es que consideran demócratas. Y si no lo son, ya no interesa. Congresista, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en estos momentos? Congresista. Acá tenemos que entender algo claro. Lo que ha habido es una lucha contra la corrupción. Esto no es político. Es un gobierno corrupto en todos los niveles. De ladrones. Y eso es lo que estaban defendiendo algunos congresistas que tendrán que cambiar ahora su manera de pensar. Porque estamos defendiendo la democracia de una sarta de ladrones. Congresista, el papel de las Fuerzas Armadas en estos momentos. Están trabajando en lo que corresponde, que dar estabilidad al país. ¿Se han comunicado? Está como el que presidente del Congreso ya habló con ellos y están haciendo lo que corresponde legalmente. ¿Le dan el respaldo al Congreso? ¿Le dan el respaldo al Congreso? Están dando respaldo a la democracia. Y la democracia está representada en el Congreso, no en el Ejecutivo, que ya no existe. Muy bien, nos confirma en todo caso, Nicolás, que ya hay una comunicación por parte del presidente del Congreso, José William Miranda. Hay que evitar que hayan enfrentamientos en la calle, por eso le pido a la población que esté tranquila, que se mantengan en sus casas, evitar el enfrentamiento en la calle, dejar que las Fuerzas Armadas solucionen este problema junto con la Policía Nacional. Y el Congreso, una vez que tomemos la medida que se le va a comunicar, se hará de conocimiento de toda la población y a partir de ese momento empezarán las acciones legales que tenemos que tomar. Gracias a ustedes. Sí, a ver, complejo, para la gente que se integra a nuestra sintonía. Pablo Cuéllar nos está contando, nuestro editor internacional, lo que está ocurriendo en este instante en Perú, donde el presidente Pedro Castillo, quien iba a enfrentar en horas de la tarde una eventual destitución, toma la decisión de disolver el Congreso Nacional. Y no solo eso, sino que también anuncia un reordenamiento o una reformulación de la Fiscalía, entiendo, y también del sistema judicial. Exactamente, él ha generado un estado de excepción que va a hacer que pueda tomar atribuciones especiales, es decir, también sacar derechos de la ciudadanía. Y entre ellos están ahí algunos cambios que podría hacer en el aparato judicial, también el toque de queda. Desde las 7 de la tarde, ¿cierto? ¿El toque de queda? Exactamente, Gonzalo, y quiero confirmar una información que tú decías anteriormente, y es que el comandante general del Ejército de Perú, el general Walter Córdoba, ha renunciado ya en la nación sudamericana, ha solicitado en una carta el pase a retiro que ha sido enviada al Ministerio de Defensa, agradeciendo al personal del Ejército y diciendo que ha sido un honor haber servido a la patria. Probablemente esto tiene que ver con el toque de queda que va a ocurrir el día de hoy y esto también sería una señal de que probablemente las Fuerzas Armadas no le van a prestar tanta ayuda a Pedro Castillo con este toque de queda y con las disposiciones que se podrían tomar. Sí, ¿te acuerdas que alcanzamos a escuchar a ese congresista opositor que había señalado lo de la renuncia del comandante en jefe? Exacto. Y claro, subrayar lo que acabas de decir. O sea, estas síntomas dan cuenta de cuál va a ser la posición que toman las Fuerzas Armadas ante la decisión de Pedro Castillo de disolver el Congreso, ¿no? Mira, otra repercusión, tenemos aquí la declaración del ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Félix Chero, dice, respetuoso de la institucionalidad democrática y ante el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional,
renuncio irrevocablemente a mi cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos. Es decir, el propio gobierno de Castillo también le está quitando el respaldo al mandatario en Perú. Va a estar muy complicado, ¿no? Va a ser una jornada extensa y muy compleja para el presidente peruano. Bueno, y también tiene que venir el pronunciamiento de las otras instituciones del Estado a ver qué postura van a tomar. Hablamos de la Fiscalía Nacional Suprema, también la Policía Nacional del Perú. O sea, para poder instaurar este estado excepcional, este gobierno de excepción, imagino que requiere de un mediano apoyo institucional. Si no le prestan, digamos, el apoyo, va a quedar solo en poco rato. O sea, esto probablemente se va a resolver en instantes. Yo creo que Castillo no tuvo mucho tiempo de medir las consecuencias de haber tomado esta misma determinación, y lo estamos evidenciando aquí con las mismas palabras de sus ministros, que ya le están quitando el respaldo, con el jefe de las Fuerzas Armadas, que también está diciendo que renuncia, con dos todos ministros los renunciados en los últimos 5 minutos. Exacto, con los congresistas diciendo que esto es un golpe de Estado, y el apoyo que le va quedando a Castillo es lo que estamos viendo ahora en imágenes, este apoyo popular por parte de un cierto sector trabajador ahí en Perú que se está manifestando en estos momentos en las calles. Ellos estaban ahí protestando por lo que iba a ocurrir esta tarde con este proceso de votación por eventual destitución del presidente, pero ahora se están dando cuenta también de esta otra noticia que sin duda va a marcar la jornada a nivel internacional y, como tú bien decías, Gonzalo, aquí en América Latina. Recordemos que Pedro Castillo vino a Chile la semana pasada. Hace nada. Se reunió con el presidente Gabriel Boric. ¿Vino con cuánto? Con 8 ministros. Con varios ministros para formar este gabinete binacional entre los dos países. Sin embargo, eso también va a generar un punto de inflexión dentro de la izquierda latinoamericana, que se había posicionado muy fuerte en el último tiempo con muchos gobernantes en distintos países de América Latina, pero que tiene esta inestabilidad. Hay muchos también miembros de la izquierda que critican a Castillo, porque es una izquierda también muy distinta a la que tenemos en otros países, particularmente como aquí tenemos en Chile, porque Castillo es un hombre de izquierda en lo económico, pero en lo valórico es muy conservador. Él es un hombre en contra de muchos derechos de las comunidades LGTBI, también ha tenido palabras en contra de los migrantes, es decir, es una izquierda un poco distinta a lo que hemos visto en otros países de Sudamérica. Acuérdate que en esta reunión, ¿verdad? Gabinete binacional que hubo acá en La Moneda, habían quedado también de acuerdo de fijar una reunión en Lima. Exactamente. En que iba a ir el presidente Boric a Lima en estos días. Se iba a fijar una reunión de la Alianza del Pacífico, que es esta organización donde está Chile, donde está Perú, donde está México, donde está Colombia, para que se reunieran justamente en ese país, porque recordemos que a Castillo el Congreso no le había dejado ir a México, donde se iba a desarrollar esta misma cumbre, y finalmente por eso cuando él visita Chile hace este llamado, esta convocatoria que fue apoyada por el presidente Gabriel Boric, de que se realizara esta cumbre de Alianza del Pacífico en Lima en los próximos días. Tenemos más repercusiones en estos momentos, Gonzalo. Sí. El Twitter del Congreso del Perú dice lo siguiente: se convoca a sesión del Pleno del Congreso para hoy desde las 12:30 p.m., es decir, en 9 minutos más o menos. Recordemos que en Perú son 2 horas menos, es decir, a las 2:30 de Chile. En breves instantes va a haber una reunión de urgencia por parte del Congreso peruano. ¿Del disuelto Congreso? Del disuelto Congreso. Sí, ahora, aquí empiezan las declaraciones rimbombantes y bien duras, ¿verdad? Por ejemplo, de Roberto Chabra, dice: congresista de la República del Perú, líder de las tropas peruanas, en fin, pero señala: ante el golpe de Estado, un momento que se pronuncie las Fuerzas Armadas. Nadie dio obediencia a un gobierno usurpador. Bueno, empiezan también los llamados destemplados desde el mundo opositor a enfrentar esta decisión de Pedro Castillo, ¿no? De la disolución del Congreso, que va a sesionar igual. La decisión que ha tomado Pedro Castillo ya no tiene vuelta atrás. Y creo que de aquí viene un punto de inflexión muy grande para Perú. Probablemente él no vaya a terminar su periodo como presidente, porque la convulsión, el impacto que se va a generar dentro de este país, yo creo, Gonzalo, va a ser finalmente hacerlo caer de una manera quizás mucho más compleja, llamativa e impactante de lo que se hubiese esperado el día de hoy. Probablemente, si él hubiese sido vacado, cesado de su cargo durante esta misma tarde, probablemente hubiese pasado lo que ya sucedió con el presidente. Que era lo que había sucedido antes. Pero hacerlo de esta manera, obviamente le va a generar ahí un problemita, una complejidad muy grande a Castillo en el futuro. Claro, tú lo decías, tal vez le falló el cálculo. Sí, sin duda. El cálculo político de haber medido las consecuencias de una disolución del Congreso. Y estamos viendo que acá hay un desacato inmediato. O sea, toda vez que lo disuelve, el Congreso se autoconvoca a un pleno para 8 minutos más, donde es altamente probable que el Congreso
tome una postura contraria y veremos hasta dónde son las consecuencias de esto, ¿no? Exactamente. Quiero ver si podemos revisar esa declaración que él dio anoche, porque también fue muy simbólica en cuanto a lo que él pensaba de este tema de los casos de corrupción. Son muchas causas que se le han abierto por parte de la justicia, también de la fiscalía, que habían indagado en este recibimiento de coimas por parte de empresarios y distintas gobernaciones en Perú a cambio de contratos con el Estado. Él señalaba de que era inocente y que finalmente él había hecho todo bien, que no había robado ningún peso, ningún sol dentro de su nación. Escuchemos esa declaración que había dado anoche, minutos antes de que ocurriera lo que estamos viviendo hoy. Ratifico que jamás le he robado un solo sol a mi patria, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Soy honesto, un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia, pero que nunca ha cometido delito alguno. Urgente.